En medio de tensas conversaciones para buscar un acuerdo de tregua, el ejército israelí cerró el paso de Kerem Shalom, fronterizo con la Franja de Gaza, tras un ataque atribuido al grupo Hamas a una de sus bases militares. Por otro lado, el gabinete de Netanyahu decidió finalizar las operaciones de la cadena de televisión catarí Al Jazeera. Panamá decide hoy quién será su próximo presidente. 3 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir entre 8 candidatos en disputa. Corrupción, crisis de agua y migración son factores clave en la decisión electoral. En Brasil ya son 66 muertos por las intensas lluvias e inundaciones que han golpeado el estado de Río Grande do Sul durante una semana. 101 personas están desaparecidas y más de 80.000 han tenido que abandonar sus hogares. Actualizamos nuevamente las noticias del día en France 24. Bienvenidos, soy Daniela Blandón. Vamos a comenzar hablando de la guerra en Gaza. El ejército israelí anunció el cierre del paso de Kerem Shalom, fronterizo con la Franja de Gaza y por donde cruzan camiones de ayuda humanitaria. Esto tras un ataque a una base militar ubicada del lado israelí de la frontera y atribuido a Hamas. Según la agencia Reuters, se habla de 10 proyectiles lanzados desde Rafah, uno de los epicentros actuales de los ataques y clave en las negociaciones para el cese al fuego. En el siguiente informe les contamos cuál es la importancia de esta ciudad. Esta es Rafah, la ciudad más meridional de la Franja de Gaza. Más de 1 millón de palestinos están hacinados en esta urbe. La mayoría de ellos huyeron de sus hogares en otras partes del territorio para escapar de los ataques de Israel. La ONU ha dicho que una incursión terrestre supondría una carnicería. Podría ser una masacre de civiles, pero también, al mismo tiempo, un golpe increíble a las operaciones humanitarias en toda la franja, porque se gestiona principalmente desde Rafah. Desde que Israel declaró la guerra en respuesta al mortal ataque de Hamas del 7 de octubre, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que su objetivo central es acabar con el grupo islamista. Israel asegura que Rafah es el último bastión importante de Hamas en la Franja de Gaza y cree que algunos militantes de alto rango podrían estar escondidos en la ciudad. Haremos lo que sea necesario para ganar y vencer a nuestros enemigos, para asegurar nuestro futuro incluso en Rafah. Estados Unidos ha instado a Israel a no llevar a cabo la operación sin un plan creíble para la evacuación de los civiles. Egipto, un socio estratégico de Israel, ha dicho que una incursión terrestre amenazaría el acuerdo de paz de 4 décadas. Washington señala que Tel Aviv debería utilizar operaciones puntuales contra Hamas dentro de Rafah sin un ataque terrestre importante. Sobre la propia Rafah, mire, nuestra posición es clara, no ha cambiado, no cambiará. No podemos, no apoyaremos una operación militar importante en Rafah sin un plan eficaz para garantizar que los civiles no sufran daños. Y no hemos visto tal plan. La cuestión de atacar a Rafah podría tener fuertes repercusiones políticas para Netanyahu. Por un lado, su gobierno podría verse amenazado, ya que sus socios más ultranacionalistas y religiosos conservadores podrían retirarse de la coalición si firma un acuerdo de alto el fuego que impida un ataque. Y por otro, corre el riesgo de aumentar el aislamiento internacional y desatar la ira de Washington y sus aliados de Occidente. Y el cierre fronterizo de Kerem Shalom sucede mientras se desarrollan las conversaciones entre Hamas y negociadores egipcios y cataríes para analizar una propuesta de cese al fuego en la Franja de Gaza. Desde el Cairo, el líder gazatí Ismail Haniyeh dijo que está interesado en una tregua que garantice la retirada de Israel del enclave palestino y que incluya un intercambio de rehenes, pero acusa a Benjamin Netanyahu de retrasar los avances. El líder israelí, por su parte, respondió desde Jerusalén que no negociará a cualquier precio. Ceder a las exigencias de Hamas sería una terrible derrota para el Estado de Israel. Será una gran victoria para Hamas, para Irán y para todo el eje del mal. Proyectará una terrible debilidad, tanto para nuestros amigos como para nuestros enemigos. Y esta debilidad solo acercará a la próxima guerra y alejará el próximo acuerdo de paz. Porque las alianzas no se hacen con los débiles y los derrotados, se hacen con los fuertes y victoriosos. Por lo tanto, Israel no aceptará las demandas de Hamas, que significan rendición, y continuará luchando hasta que se logren todos los objetivos.
Y en uno de los varios frentes de ataque, el grupo libanés Hezbollah reconoció haber disparado decenas de cohetes contra Kiryat Shmona, una ciudad israelí que limita al noroccidente con Líbano, dejando por lo menos un herido. Simultáneamente, un ataque israelí en el sur del Líbano dejó al menos 4 muertos. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos amplía en el siguiente informe. La muerte de 4 miembros de una misma familia en un ataque israelí esta mañana, en el que también han resultado heridos otras personas en la localidad de Mais el Jabal, cerca de la frontera con Israel, ha puesto fin a una semana de relativa calma en el sur del Líbano. Según los medios locales libaneses, la familia se encontraba comprando en un supermercado de la localidad cuando tuvo lugar el bombardeo israelí alrededor de las 9 de la mañana. Horas después, al mediodía, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en el norte de Israel tras el lanzamiento de salvas de cohetes desde el sur del Líbano. La milicia chií-libanesa Hezbollah ha tomado crédito de estos ataques con docenas de cohetes Katyusha y Farak contra los asentamientos de Kiryat Shmona y Metula. En las cuentas de las redes sociales afines a Hezbollah se han mostrado imágenes de impactos de estos cohetes en varios edificios en el asentamiento de Kiryat Shmona. Sin embargo, la radio del ejército israelí ha informado de que la mayoría de los misiles lanzados desde el sur del Líbano han sido interceptados antes de caer en el asentamiento. La relativa calma que se ha estado experimentando esta semana en el sur del Líbano viene de la mano de las negociaciones en curso en El Cairo para alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de prisioneros. Seguimos desarrollando la información concerniente a la guerra en Gaza. El gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu decidió este domingo cerrar las operaciones de la cadena de televisión Al Jazeera en Israel mientras continúe la guerra. El medio de comunicación financiado por el gobierno de Qatar ha sido muy crítico con la operación militar en curso y el gobierno de Israel dice que amenaza la seguridad nacional. La ampliación a continuación con nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez. La amenaza israelí sobre Al Jazeera se ha cumplido. El gobierno de Netanyahu, de forma unánime, ha decidido suspender las operaciones de la cadena qatarí en Israel, lo que significa que podrá ordenar a los proveedores de televisión retirar su emisión, cerrar sus oficinas locales y bloquear el acceso a su página web. Además, podrá confiscar sus equipos como cámaras, ordenadores, teléfonos incluso. De hecho, la policía israelí ya hizo un primer allanamiento en las oficinas del canal aquí en Jerusalén, unas medidas que se han fraguado por meses, pues son el resultado de una ley bautizada como Ley Al Jazeera, que desde su aprobación parlamentaria en abril permite al primer ministro de Israel proponer el cierre temporal de cualquier medio extranjero si considera que daña la seguridad del Estado. Eso sí, en el marco de una guerra. Tras pasar una opinión de seguridad y una aprobación del gobierno como la de hoy, el ministro de Comunicaciones Shlomo Karhi, impulsor de esta ley, es quien tiene así vía libre para ejecutar el cierre inmediato de Al Jazeera, por 45 días que pueden ser renovados y deben pasar una revisión judicial que decidirá si modifica o acorta el periodo del cierre. En un mensaje, Netanyahu dijo que los periodistas de Al Jazeera han incitado contra soldados del ejército y celebró eliminar el altavoz de Hamas. Por su parte, el equipo legal de Al Jazeera ya ha presentado una apelación ante el Supremo israelí contra lo que calificó de medida peligrosa y difamatoria que viola el derecho básico al acceso a la información, apuntando a lo que llamó una represión contra la prensa libre en Israel. Israel siempre acusó a Al Jazeera de parcialidad, es algo de larga data, pero hoy con Israel y Egipto impidiendo la entrada de periodistas extranjeros en Gaza, Al Jazeera es de los mayores canales en informar de los ataques israelíes desde la franja, con periodistas palestinos, varios de los cuales han sido asesinados. Mientras Reporteros Sin Fronteras condenó en sus palabras esta medida represiva que censura el canal por su cobertura en Gaza, Seim Basravi, de la sede de Al Jazeera en Ramallah, teme que ellos sean los siguientes y no puedan reportar desde Cisjordania ocupada. Con este informe cerramos por ahora el bloque informativo sobre la guerra en Gaza para dar paso a las noticias de América Latina. Este domingo los panameños escogerán a su próximo presidente. Unas 3 millones de personas se alistan para escoger entre 8 candidatos, unos comicios en los que también se elegirán 71 diputados nacionales y 21 miembros del Parlamento. La crisis del agua fue uno de los temas clave en la campaña electoral. Nuestra enviada especial Valentina Torres Sánchez nos amplía en el siguiente reporte.
En el territorio nacional hay una falta de infraestructura generalizada para el acceso al agua potable. Esto incluso en zonas que están muy cerca de la capital, tanto al este como al oeste, y también en algunas áreas del norte. Pero lo más increíble es que en la región metropolitana, donde funciona el acueducto nacional, también hay zonas donde los cortes en el servicio son la constante. El agua potable es pésimo su acceso. A pesar de que vivimos a prácticamente 9-10 minutos de la potabilizadora y que nuestros ríos de nuestra comunidad son los que abastecen la potabilizadora de Chilibre, el agua pasa directo a Panamá. Y las poblaciones de aquí de Chilibre prácticamente no tienen agua potable. Y el miércoles a nosotros nos toca y hay un daño en las tuberías, ese día no nos va a tocar porque se dañó la tubería y hay que esperar a que la vengan a arreglar. Los ciudadanos aseguran que la corrupción y la falta de planificación han sido determinantes. Según el censo de 2023, unos 300.000 panameños no tienen acceso a agua potable y esto se suma al mal manejo de los desechos que en muchas ocasiones terminan contaminando las fuentes hídricas de las que se abastecen comunidades enteras. Que sí se contaminan los ríos porque hacen lo que son una especie de pataconcitos. O sea, acumulan basura, ponen la basura. Cada persona que no tiene, o sea, no tiene su casa para poner la basura o simplemente la sacan de su casa, la van acumulando entonces lo que son cerca de los puentes donde pasa el río. Cuando hay crecimiento por las lluvias, el río trae a llevársela. Entonces nuestro río Chilibre es el que reparte el agua para la potabilizadora. Entonces ahí viene que se contamina y vienen las enfermedades y todo lo demás. El acceso al agua potable es fundamental para los panameños y es por ello que en los planes de gobierno de todos los candidatos hay propuestas para mejorarlo. Sin embargo, son los ciudadanos los que dicen que hay un alto descontento con los líderes políticos y con los partidos tradicionales que, según aseguran, lo que han hecho es abandonarlos para beneficiar a las élites. De Panamá pasamos a Brasil, donde siguen las intensas lluvias en Río Grande do Sul, con al menos 66 víctimas mortales y más de 101 desaparecidos. De acuerdo con las autoridades locales, unas 80.500 personas han tenido que dejar sus hogares como consecuencia del fenómeno que tiene en alerta roja a todo el país. Más en el siguiente informe. La realidad de gran parte de la población en Río Grande do Sul es la misma desde hace varios días, lluvias e inundaciones. Algo que tiene a los habitantes de la zona preocupados, con decenas de muertos y desaparecidos. Mi suegro está todavía desaparecido y hay otras personas que conocemos que aún no han sido rescatadas. Y las autoridades de todo el país desplegadas por las lluvias, catalogadas por el gobierno como de muy alta gravedad. Necesitamos algunos insumos como las tarjetas que está entregando el ayuntamiento para conseguir agua o kits de higiene o kits de limpieza y colchones que la gente necesitará para regresar a casa de inmediato. Este no es un fenómeno aislado. En los últimos años se han visto inundaciones recurrentes en el territorio de Río Grande do Sul. Pero, ¿por qué? En menos de un año, Río Grande do Sul ha enfrentado otros fenómenos climáticos como ciclones, que también causaron destrucción. Los expertos indican que entre los factores a destacar se encuentran el fenómeno climático del Niño o la presencia de frentes fríos, que mantienen las lluvias en esa región en concreto, y también la crisis climática, que afecta a todo el mundo, y también a Brasil, un punto que los científicos ya han demostrado vuelve más extremos los fenómenos naturales. Por el momento, en el caso de Río Grande do Sul, se espera que las lluvias sigan durante este domingo. Vamos a terminar en Brasil. Como lo están viendo en las imágenes, la considerada reina del pop Madonna convirtió la playa de Copacabana de Río de Janeiro en la mayor discoteca del mundo, con un histórico concierto en la noche del sábado, al que se calcula acudieron 1,6 millones de personas, que desafiaron el calor extremo para disfrutar de 2 horas y media de espectáculo. La estadounidense de 65 años entonó uno tras uno sus mayores éxitos en 40 años de carrera. Así finalizamos este informativo. Quédense con nosotros en France 24 y en nuestra página web france24.com.